dimensión de la política moderna. Nos acompaña como ponente la doctora Elvira Ruiz Vivanco, artista escénica y audiovisual y profesora investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de México. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadoras y doctora en Ecoeducación, con formación en teatro, danza y cine entre México y España. Conduce el programa radiofónico Otros Relatos. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Confirmo, estimada. Sí. Ok, bueno, veo que el compañero va a compartir, entonces me va a permitir leer un poquito. Segundo sexo, crítica y desmontaje del binarismo en el escrito de Simone de Beauvoir. La decisión de escribir acerca de las mujeres es el producto de un sentimiento de fuerza y en absoluto la confesión de una debilidad o el reconocimiento de una dificultad propia. Reise. Resumen, en un contexto de posguerra y luego de Guerra Fría, Simone de Beauvoir cuestiona una pregunta que excepcionalmente se responderá cerrada y definitivamente. ¿Qué es ser mujer? Esta cuestión dará pie al debate sobre el lugar de las mujeres oprimidas durante siglos por un falocentrismo heteropatriarcal excluyente del segundo sexo en múltiples ámbitos personales, familiares, sociales, locales. Y porque no se nace mujer, se llega a serlo, con una mirada crítica se propone analizar de manera sucinta el escrito El segundo sexo de Simone de Beauvoir, 1949, efectuando un paneo desde el horizonte historiográfico, filosófico, feminista, psicoanalítico y hasta estético. A su vez, se revisará al constructo impuesto de lo que se entiende como mujer y feminidad a fin de desmontar el binarismo opresor de la cultura falocéntrica que considera al otro desde la exclusión y no desde la alteridad sustantiva inclusiva. Palabras clave: Simone de Beauvoir, segundo sexo, mujer. Pionera de la segunda ola del feminismo, la filósofa francesa Simone de Beauvoir analiza el devenir de las mujeres, abarcando prácticamente la presencia femenina desde el esclavismo hasta las nuevas caras de la esclavitud del siglo XX. La ruta andada señala los roles sociales preestablecidos para la expresión cliché de la feminidad: esposas, madres de familia, amantes, prostitutas, trabajadoras, vistas ellas desde el ente masculino, exponiéndose con filo y dosis de humor corrosivo el repertorio de papeles menores a desempeñar por el segundo sexo en el teatro de la vida diaria y que operan con el libreto de vodevil barato que acota los rangos de acontecimiento de muchísimas mujeres. El segundo sexo, publicado y difundido en París el 24 de mayo de 1949, de la filósofa francesa referida a Simone de Beauvoir, se considera uno de los ensayos más socorridos del feminismo del siglo XX. El libro que nos convoca fue en un principio harto denostado por algunos sectores conservaduristas, calificado de abyecto y de destructor del matrimonio y la familia. De hecho, a mediados de los años 50, el segundo sexo fue incluido por el Santo Oficio como uno de los libros prohibidos por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Antes, San Pablo les impuso a las mujeres ser discretas y contenidas, y en ambos testamentos, el primero y el segundo, la mujer queda subordinada al hombre, inscribiéndose que así como la Iglesia está sometida a Cristo, de igual modo las mujeres deben estar sometidas en todas las cosas a sus maridos. Y ya cuando Gregorio VI impone el celibato para ejercer el sacerdocio, la mujer será casi o más peligrosa que Eva pecadora. Y es que la crítica frontal a la explotación femenina y a la represión multidimensional del poder masculinizado que oprime a las mujeres no fue del agrado de quienes se empeñan en limitar la libertad de las féminas. Asimismo, generó mella la conminación de Simone de Beauvoir en el segundo sexo a la autonomía y la emancipación de las mujeres en un mundo que previamente ya había repartido los lugares posibles de actuación social, roles en los que la mujer no figura como protagonista. En todo caso, si una mujer aparece en determinados escenarios, será al margen de los reflectores, desempeñando un rol secundario o cual sombra que pasa o en segundo o tercer plano. El segundo sexo puso un dique al idealizado eterno femenino esencialista, criticado por la pensadora Simone de Beauvoir y también por otras escritoras como la chiapaneca Rosario Castellanos, en su poema y su dramaturgia fársica, con título homónimo, y en el que aparecen personajes iconográficos que aderezan su creación literaria: Eva, Malinci, Sor Juana y hasta la Virgen de Guadalupe. Estas reconocidas féminas de la historia y la cultura abonan al señalamiento del concepto de pasividad y abnegación de la feminidad cultural replicada por una generación tras otra, convirtiendo a veces la producción discursiva en tribunal feminista para denunciar los abusos machistas tamizados por la palabra poética, narrativa, dramatúrgica, ensayística y filosófica. Los dos volúmenes que componen El segundo sexo, Los hechos y los mitos, texto en el que de Beauvoir, desde un horizonte cientificista, ahonda en cómo la biología explicaba las funciones sexuales de los hombres y las mujeres, oponiendo el real corporal a las interpretaciones subjetivas psicoanalíticas fálicas de Sigmund Freud, replicándose cual lugar común el rechazo al complejo de Edipo freudiano por considerarlo misógino y limitado en su universalismo. Otro autor revisado por Simone en El segundo sexo es el antropólogo Claude Lévi-Strauss, cuya convergencia entre la antropología y la filosofía radica en el estudio de las estructuras elementales del parentesco,
La acepción estructural social jerárquica contradice la naturalización de los escalafones institucionalizados, pues precisamente las comunidades han creado mitos y rituales que se reproducen para organizarse, significar y explicarse los propios procesos de convivencia comunitaria. Ante esta explicación, de Beauvoir comprendió las desastrosas implicaciones de la creación de una jerarquía de género específicamente para la subjetividad y la libertad de las féminas. Durante la Segunda Guerra Fría, que duró de 1947 a 1991, entre un capitalista Estados Unidos y una comunista Unión Soviética, y en medio de un contrastante ambiente bohemio, filosófico y disidente, Simone se sumó a las filósofas y a las filas de la margen izquierda de París, al lado de su partener Jean-Paul Sartre, haciendo explícito su pensamiento prosocialista. Y no obstante que ambos dirigían la renombrada revista Le Temps Moderne, Los Tiempos Modernos, su criticó su tibieza respecto a mantenerse a cierta distancia ante algunas situaciones inequitativas de la política local e internacional. Asimismo, su controvertido lazo con el Partido Comunista Francés, el PSF, evidenció aún más cierto desapego hacia la clase trabajadora. De facto, cuando Simone abandona el partido por desacuerdos ideológicos, Jean-Paul Sartre se mantiene como colaborador externo. En la publicación Los Tiempos Modernos, la pareja de filósofos referían a un marxismo idealizado, no estalinista. Obvio, la reacción de descrédito del partido fue inevitable. Para 1947, Simón viaja a Estados Unidos y escribe su diario de viajera, América Día a Día. Ahí la proximidad con la comunidad afrodescendiente detonará en Simón una postura empática hacia las comunidades segregadas y víctimas de discriminación racista y esclavitud laboral tan solo por tener la piel oscura. En su momento, de Beauvoir citará el libro An American Dilemma, The Negro Problem and Modern Democracy, de Gunnar Myrdal, donde se puntualiza la violación a los derechos humanos y la transgresión de la dignidad de algunos grupos minoritarios. De Beauvoir también referencia a las charlas entabladas con el narrador Richard Wright, que serán un influjo decisivo para que estructure el argumento de otredad del segundo sexo. Evidentemente, la amplitud de la óptica beauvoiriana abarca el horizonte filosófico, social, feminista y además conecta con algunos de sus antecesores y sus predecesores. Entre los autores que revisa Simone de Beauvoir están Federico Engels y su escrito El origen de la familia, de la propiedad y del Estado, en diálogo con Carlos Marx y su escrito sobre materialismo histórico, introducción a la crítica de la economía política, ubicando a la filósofa a la clase trabajadora cual realidad histórica acotada por el aspecto económico-social. El segundo volumen, que integra el ensayo del segundo sexo, la experiencia vivida, cuya revisión se remontará hasta la comunidad primitiva, en el apartado introductorio nuestra autora nos describe cómo la mujer aprende y experimenta los repertorios característicos de su condición femenina, en qué universo se encuentra encerrada y qué evasiones le están permitidas. Tal vez con esto comprendamos qué problemas se plantean a las mujeres que, herederas de un difícil pasado, se esfuerzan en forjar un mejor porvenir. En los 5 capítulos que componen la segunda parte de su libro, motivo de esta revisión crítica, Simone de Beauvoir se ocupa de los roles sociales desempeñados por distintas mujeres, madre, esposa, abuela y la vejez. Aborda el aspecto sexual prejuiciado que encasilla a demasiadas féminas y al final efectúa un análisis aguda sobre la condición femenina. En su crítica al rol de la mujer casada, de Beauvoir remite a los diarios de Sofía, la esposa de León Tolstoy, para demostrar cómo algunas compañeras de hombres creativos son reducidas a la servidumbre, pues deben obedecer los caprichos de sus maridos y llevan vidas de infelicidad y opresión. Sobre la maternidad idealizada, de Beauvoir expone diversas situaciones de descontento con el estado de embarazo, considerado en muchas culturas como el momento de plenitud de las mujeres. Desmiente los falsos semblantes replicados por las representaciones virginales de la Madre de Dios cuidando a su hijito, para hablar de madres que odian a sus hijos porque los aman, y en lazo de amor-odio se forja el carácter de los vástagos destinatarios no únicamente de muestras de cariño maternal, sino también de maltratos por las frustraciones y el enfado de las madres. Y si algunas madres pueden forjar un apego atávico nocivo con sus hijos en calidad de apéndices, también ellas pueden gravitar alrededor de sus esposos amos, domesticación de la cual tampoco escapan las amantes, putas o etairas, libertinas, damas de compañía. Al final, la menopausia, la vejez, la pérdida de atractivo y vitalidad siempre le cobran más caro la factura a las mujeres en el entorno social en comparación con los hombres. Y es que fenomenológicamente hay una tensión no resuelta entre el cuerpo y una utópica y hasta hoy crónica libertad. Tal vez porque el soma ha sido destinatario de la dominación que somos objeto las mujeres, pues mientras algunos hombres pueden lidiar más livianamente con el real hormonal, a la mujer se le señala insensiblemente la pesadez de los ciclos que nos caracterizan. Y más que aseverar, le preguntaríamos a Simone de Beauvoir si la mujer únicamente es el intermediario deseado entre la naturaleza extraña al hombre y el semejante que le resulta demasiado idéntico. A decir de Simone, fenomenológicamente localiza en el cuerpo un medio atávico de sometimiento que arredra la libertad de existir. Este enfoque le dará un gradiente político al yo manifiesto desde la corporalidad, pero ¿cómo emanciparse de la diatriba que otorga a las féminas destinos meta que oscilan entre la vida doméstica y la relación de pareja, o una posible expresión espirituosa, o incluso desatarse mediante la liberación sexual?
expresado en sex appeal, ya sea en los lechos, en las tabernas o en los escenarios de mala muerte, ámbitos donde las mujeres, voluntariamente o no, se desempeñan como esposas, meretrices, prostitutas o tutoras sexuales. Evidentemente, se demanda modificar los patrones reiterados de las relaciones de género y apostar por una interrelación más equitativa que transforme la inercia cultural binarista que impone, entre muchos supuestos, el matrimonio heterosexual. Luego, para dar el salto de transformación de los juegos de roles filiales, sociales e incluso mundiales, es menester que el cambio sea asumido colectivamente, para lo cual obvio se requiere que cada mujer se posicione abierta y claramente en su función ontológica de sujeto y no continuar alimentando su objetualización perenne. Antes de los aportes agudos de algunos psicoanalistas sobre el enganchamiento sujeto-objeto, dicho híbrido entre ser sujeto del acto del deseo y no únicamente un juguetito en turno, ya estaba concitado por dramaturgos clásicos como Eurípides, particularmente Aristófanes en sus comedias La Asamblea de las Mujeres y Lisístrata, obras en las que se satiriza el semblante falocéntrico esclavista que menoscaba el intelecto y el liderazgo femenino. Ambos dramaturgos han sido considerados por algunos estudios literarios con perspectiva de género como promujeres, pues en sus anecdotarios evidencian la desigualdad sustantiva entre los actantes varones y los personajes femeninos, transmitiendo con su literatura dramática un mensaje pacifista y feminista con jocosidad sardónica. De Beauvoir también trata los bellos encantos de las comedias de salón de Jean-Baptiste Poquelin-Molière. Las preciosas ridículas, las mujeres sabias, agregamos el burgués gentilhombre, dramaturgias en las que la apariencia falaz para colarse entre los cortesanos vuelve a los arribistas personajes viciosos, decadentes y ridículos, rasgos de carácter que se reiteran en las estructuras verticales del poder que lleva a los trepadores incluso a adular la indumentaria y talento invisibles del noble en turno. A posteriori, la sociedad francesa no tolerará permanentemente la banalidad superficial palaciega. Los excesos de Luis XIV, el pueblo se los cobrará caros a Luis XVI y María Antonieta. El fenómeno teatral aludido por de Beauvoir se expone como un recurso de crítica a la inequidad, pues hasta 1545 es que una mujer pisa por primera vez un escenario y en 1592 solo se conoce a una actriz en Francia. Será hasta el siglo XVII cuando se permita que las actrices tengan un desempeño histriónico casi tan relevante o más que sus partenaires actores. Entre los varios aportes del segundo sexo, este escrito fundamental del pensamiento pone en cuestión la corporalidad femenina como mero receptáculo del esperma del hombre, obligándose a la mujer a sobrellevar embarazos no deseados y a permanecer alienada a los mandatos fálicos. Con su libro, Simón aborda temas relevantes y tópicos tabús como la menstruación, el matrimonio, el amor libre, la menopausia, la vejez, los celos, el parto sin dolor, el control de la natalidad, los abortos clandestinos, el deseo sexual, muerte, frigidez, que Sartre le echaba en cara a Simón. Aparte de las diversas variables expresivas de la satisfacción pulsional, entre ellas la homosexualidad femenina, la felación o el sadismo de la violación. El señalamiento del rechazo femenino a la penetración del hombre abona los derechos sobre el propio cuerpo que progresivamente se irán consiguiendo entre casi el último tercio del siglo XX y lo que va del XXI. Ante este paneo machista, se propone entonces la resistencia desde el cuerpo concienciado y asumido en tanto un factible punto de inicio para liberarse de la sujeción falocéntrica, y no ceder en la lucha hasta liberarse de los grilletes impuestos por la cultura misógina opresora que objetualiza los cuerpos femeninos, burlados, violentados, torturados, humillados, violados, asesinados, calcinados y desechados. Por lo consiguiente, al respecto del cuerpo cual modo de existir, se exige una asunción de sí, o sea, tampoco se nace con un cuerpo, es menester producir el yo imaginario de la anatomía a la que llamamos yo. Ergo, en la identificación con los otros, semejantes, se imprimen marcas némicas que dejarán huella en el devenir mujer, por ejemplo. Por lo tanto, en la existencia de cada uno, la corporalidad se construye con una postura decidida en el vivir y acontecer como la identidad que se elija. Ello no al margen de las impresiones inconscientes que harán eco recursivo en la identidad, porque dichas marcas primigenias en el cuerpo ejercerán su influjo en el devenir del o la sujeto en cuestión. Y si el hombre se mantiene en posición del uno, ¿acaso la mujer no tiene otra opción más que aparecer como la otra excluida? Al menos así ha sido durante demasiados siglos. Por ejemplo, en el amor la posición pasiva del rol femenino ha saturado de lugares comunes las narrativas literarias, cinematográficas y más aún las televisivas. Relatos predecibles en los que la coprotagonista, dama joven, galana o enamorada, caerá rendida al protagonista galán, caballero y amante conquistador. Este anecdotario nos urge de construir las fórmulas predecibles de interacción amorosa y coadyuvar a erradicar la ridícula actitud abnegada de los personajes femeninos, retroalimentados en bucle por los usos y costumbres tradicionalistas que por años han obligado a la mujer a una entrega incondicional, transformando a veces su manifestación de afecto en un acto de fe. Por lo consiguiente, el modus operandi como las santas se entregan a Dios, así las mujeres miméticamente nos entregaríamos a nuestros maridos, no. A esa abnegación absurda, criticada filosamente por de Beauvoir, a su vez se le ha dado vuelta a la tortilla,
pues cuando se publicó el intercambio epistolar entre Simón y su pareja abierta de toda la vida, el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, en sus cartas cuentan cómo ambos sometieron sexualmente a algunas pupilas de la filósofa, a las cuales simplemente las apartaron cuando ya no resultaron atractivas para sus apetitos eróticos. Y no obstante que no se publicó el proceso administrativo sobre la acusación de pedofilia contra Simone de Beauvoir, en contubernio con su partener Jean-Paul Sartre, desgraciadamente se cuentan 3 casos que vinculan a la profesora de la Sorbona con amaciatos pederastas entablados con estudiantes mujeres que la admiraban, anzuelo para cometer el abuso de poder de transferencia e incluso el delito de abuso sexual hacia unas ingenuas jovencitas con idealizadas aspiraciones intelectuales. Recordemos que Simone trabajó como profesora en la Sorbona de París entre 1909 y 1943, cuando fungió como docente de educación secundaria. Su ascenso académico se vio eclipsado en 1939 debido a que la madre y el padre de su estudiante, Nathalie Sorokin, la denunciaron formalmente por el delito de seducción a una menor de edad. Nathalie en ese momento tenía 17 años. Posteriormente, casi un quinquenio después, este engorroso procedimiento acabaría por truncar su ejercicio docente. Al menos así lo cuenta la escritora Lisa Apignanesi en el libro Simone de Beauvoir, en el que relata parte de los aportes de la filósofa francesa a la ideología feminista, a la par de algunos deslices que aderezan su ficcionada biografía sobre Simone y su lazo más que sexo afectivo intelectual con Sartre. El cotilleo sobre los intersticios entre la vida pública y privada de los filósofos y sus niñas consentidas, en un principio y luego dejadas a la deriva, no salió bien con la alumna Nathalie Sorokin. Narra Pignanesi que la mamá de Nathalie acusó a Simone por su conducta incitadora a la corrupción contra una estudiante menor bajo su custodia. Además del affair entre la estudiante y la profesora, Nathalie le proveía a Simone algunas provisiones conseguidas en el mercado negro en el contexto precario de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, Nathalie fue integrada a los allegados a la pareja. Y no obstante la gravedad de las imputaciones, la filósofa finalmente fue absuelta de los cargos. Uno de los episodios que más compromete a Simone en sus pensamientos sobre la pederastia es el manifiesto a favor de la liberación de Bernard de Jager, Jean-Claude Galien y Jean Boucard. En 1977, ella y su pareja, Jean-Paul Sartre, junto con un grupo de intelectuales, médicos, psicólogos y psiquiatras, entre los que se encontraba el filósofo Michel Foucault, sobre el que también pesan acusaciones de pederastia, firmaron un escrito publicado en el diario francés Le Monde. En él pedían la liberación de 3 hombres detenidos 4 años atrás, en 1973, acusados de realizar actos lascivos contra chicos y chicas de 13 y 14 años. Los 3 iban a ser juzgados días después, tras haber permanecido 3 años en prisión. Ese mismo año, de nuevo un grupo de intelectuales, que contaba con de Beauvoir, Sartre y Foucault entre sus firmas, exigieron la derogación de varios artículos de la ley sobre la edad de consentimiento, que en el nuevo código se establecía 15 años. Por su parte, Bianca Lamblin, en sus Memorias de una joven informal, publicada en París en 1993, título que a las claras nos remite a Memorias de una joven formal, escritura que nos aproxima a la vena literaria de la filósofa y que se palpa en sus intercambios epistolares y sus escritos íntimos. Aquí la otredad semejante hacia las demás mujeres que de Beauvoir observa con una mirada, en ocasiones analítica, otras veces aurora, paulatinamente sembrará en Simone la semilla del autorretrato, un tipo de escritura autobiográfica. Tendencia que se constata en varios de sus escritos, incluso en el libro que nos ocupa, El segundo sexo. Particularmente el abordaje beauvoiriano, con registro feminista sobre la condición de las mujeres, nos patentiza que lo personal es político, dijera Carol Hanisch en 1970, postura declarada que alimenta la producción de discurso teórico en un vaivén entre las manifestaciones callejeras y los manifiestos políticos sociales que ahora se estudian en las universidades. En el presente desmontaje podemos dar cuenta que Simone de Beauvoir da espacio a la alteridad y a las mujeres consideradas maldición por algunos credos religiosos ortodoxos, por ejemplo, los judíos o musulmanes extremistas. La filósofa e intelectual consigue descentrarse de su posición privilegiada para confluir con un espíritu nómade, quizá porque estuvo atenta a las experiencias vitales y al despliegue de sus sentidos para la construcción de sí y del mundo plural y heterogéneo que le rodeaba. Este es un modo de construirse feminista. 7 años después de la muerte de Simone, la expupila de la profesora de la Sorbona denunció en sus tardías memorias que fue víctima de abusos por la pareja de filósofos cuando ella era estudiante y tenía apenas 17 años. En este libro, Bianca Lamblin testimonia sus equívocos perceptivos sobre Simone, a quien veía cual fuerza que avanza en línea recta sin flaquear, sacrificándolo todo a su ambición de notoriedad y tal vez de gloria. Redescubrir las flaquezas de Simone de Beauvoir en mancona con Jean-Paul Sartre nos retrata a 2 intelectuales de carne y hueso unidos desde su encuentro en 1929 hasta la tumba compartida en el cementerio de Montparnasse, cada uno con sus propias incongruencias que más que tirar por la borda sus aportes, quizá expliquen los contrapuntos entre sus intereses personales y su acaecer social.
poniendo en consideración que sus falencias singulares hasta el momento no opacan su relevancia en la historiografía filosófica y cultural. Paradójicamente, desde la dialéctica amo-esclavo hegeliana, Simone de Beauvoir conmina a las mujeres a pasar de siervas a mujeres concienciadas, autorrealizadas, protagonistas de la propia libertad. Aquí el influjo que podemos localizar someramente de la fenomenología del espíritu de Wilhelm Hegel, y específicamente en la interrelación atávica amo-esclavo, nos centramos en la demanda de reconocimiento manifiesta y el sometimiento mediante el cual el oprimido esclavizado de alguna manera experimenta un tipo de autoconciencia. Tal metamorfosis del esclavo irá acompañada de su labor continua y abnegada en el trabajo que desempeña con un sentido progresivo que idóneamente lo liberaría o le haría sentir mejor. En el horizonte hegeliano, tal dinámica dialéctica alcanzará su culmen cuando recíprocamente amo y esclavo se emancipen e incluso sean capaces de mirarse en un posible plano de igualdad. Por su parte, el psicoanalista Jacques Lacan, a partir de sus conjeturas sobre la dialéctica hegeliana amo-esclavo, producto de las clases con el también filósofo Alexander Koyev, considera que el estoicismo del esclavo goza masoquistamente al someterse al sadismo cruel del amo. Así, en la aspiración por el reconocimiento, el desencuentro entre los partícipes puede ser muy violento, luchando hasta la muerte con tal de que el gran otro o los otros semejantes devuelvan la mirada que reconoce quién vale más. De este modo, Lacan con Hegel evidencia que cada uno ineludiblemente está supeditado al ser del otro semejante o del gran otro, es decir, ocurre una conjugada y recíproca alienación. La carencia es opresión esclavizante. Ellas, ellos, ellas, demasiados pobladores han sido oprimidos mediante la cultura del amo. Cuando un sujeto es degradado de manera dolosa y premeditada, hay una mala fe autoengaño que deniega la libertad de elección concienciada. Y cada uno ha de hacerse cargo de sus decisiones y lo que en consecuencia provoque su elección. Jean-Paul Sartre considera, además de la libertad y la mala fe, la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, tener libertad implica posicionarse éticamente y dar cuenta de lo que hacemos durante nuestro acaecer y ejercicio de libre albedrío. Y si a veces elegir implica renunciar, para el filósofo existencialista, ejercer la libertad determina nuestra existencia. En El ser y la nada, Jean-Paul Sartre desmonta el pseudo-predestinado condicionamiento naturalizado y conmina ontológicamente partir de una nada y responsabilizarnos de nuestro devenir existencial. Sí, porque la existencia precede a lo esencial y no al revés. No obstante que Jacobo Rousseau condiciona a las mujeres a soportar las injusticias y el sometimiento a los hombres. Durante el siglo XVIII, algunos filósofos son menos desconsiderados con el género femenino. Voltaire denuncia la injusticia de su suerte. Diderot considera que su inferioridad ha sido creada en gran parte por la sociedad. Mujeres, os compadezco, escribe. Así, además de los fundamentos transformadores de la Ilustración que incentivan la dedicación femenina a las letras y otras artes, en la obra buburiana impactan el existencialismo y las experiencias de vida. Referidas por Simón en la tercera parte de su tetralogía Memorias, La fuerza de las cosas, texto en que la filósofa se arroja y escribe con tinta sangre desde el pulso vital una revisión de sí. Se cuestiona acerca de la desigualdad entre mujeres y hombres, ubicable dicha disparidad de género desde el principio de los tiempos, pues si en un inicio la mujer nómada y cazadora era líder, paulatinamente fue relegada al sedentarismo pasivo que la fue segregando. Luego, cuando se institucionaliza y se escribe la historia oficial, la mujer pasa a segundo o último estrato, hasta ocupar el lugar de la nociva o de la tóxica en comparación con los varones. La estructura bipartita del escrito nodal del feminismo, el segundo sexo, compuesto originalmente por el volumen 1, Los hechos y los mitos, y por el volumen 2, La experiencia vacía. Su método se bifurca por un lado en un eje analítico regresivo y por el otro vector tenemos un delineado sintáctico progresivo. Los hechos y los mitos se corresponden a un tipo de analepsis cuya dialéctica expone cómo se produjeron los sucesos referidos en el primer tomo, pues su contenido abarca además de la introducción, destino, historias y mitos, y en el segundo tomo, la prolepsis de la experiencia vivida desarrolla en prospectiva posibles escenarios quizá menos favorables para el segundo sexo. En Destino, la filósofa critica la marca biológica sobre la mujer y la reproducción. Disiente con el psicoanálisis de un primer Freud, quien considera a la anatomía como un destino y opta por subrayar la incidencia de la educación y la cultura en el devenir existencial de las personas, singularmente de cada mujer. Asimismo, desmarca la sexualidad femenina de la libido masculina universalizada. Respecto a la envidia del pene, Simón plantea que lo que la mujer anhela es la posición privilegiada de la que gozan los hombres y reafirma que el cuerpo sexuado está filtrado por la cultura. Posteriormente, se ocupa, además de la cultura, de la economía, la historia, desde el horizonte del materialismo histórico marxista engeliano. De Engels retoma la idea del matriarcado primigenio de la edad de piedra, cuando la productividad era compartida entre el hombre y la mujer. Pero con la aparición de la propiedad privada, la mujer se convierte en propiedad de los amos patriarcas. Coincidimos con Simone de Beauvoir y Federico Engels en que eso significó
Una lamentable derrota histórica para el segundo sexo, pues se oprime a las mujeres, quienes no gozan de los mismos derechos que los hombres. A la postre, el acceso de las mujeres a la industria y al mercado productivo va a estimular la toma de conciencia de la clase trabajadora femenina e incentivará la primera ola del feminismo sufragista. Así, al aspecto económico y social de Beauvoir agrega una reflexión sobre la raíz atávica del impulso de apropiación. O sea, ontológicamente, si los humanos no nos hacemos cargo de nosotros mismos, tendemos a acumular cosas y personas de las que nos apropiamos. Luego, ¿acaso únicamente el hombre es trascendencia y ambición y la mujer inmanencia y reproducción? No. Evidentemente, en esta primera parte de Beauvoir critica el trillado esencialismo idealista ocurrido desde Platón hasta Santo Tomás de Aquino sobre el preconcepto mujer o fémina, y cuestiona el lugar de la mujer como la otra excluida, preguntándose con otros pensadores ¿qué es una mujer? Agregamos, ¿y por qué se teme la ausencia o presencia de la feminidad? Aunque después Simón menciona que el filósofo griego propuso educar a las jóvenes e integrar un consejo conformado por mujeres para que administraran la república, lo que provocará la mofa de Aristófanes en Lisístrata, y por su parte Santo Tomás le restó toda autoridad a las mujeres destinadas a subsistir bajo el dominio masculino, porque si Cristo es la cabeza del hombre, por lo tanto los hombres serán los cerebros de las mujeres. Y es que los archivos históricos escritos por varones han puesto la figura del hombre como el referente universal de la humanidad, polo positivo y neutro, en tanto a la mujer se le asocia con el caos y lo negativo, representado en la mitología con personajes como Pandora y su cajita cargada de catástrofe. A ella se les dispersa y a ellos se les agrupa, por ejemplo, en una fraternidad. Esa conjunción añeja de hombres hermanados, mientras el acuerpamiento sororo es un punto de contacto surgido entre las feministas de los años 70. Recordemos que precisamente fue Kate Millett quien acuñó el vocablo sisterhood, traducido como sororidad y posicionado a fines del siglo pasado por la destacada feminista Marcela Lagarde. En la historia de sus orígenes, la maternidad subyugó y delimitó el espacio doméstico reservado para las mujeres en contraposición al homo faber o el hombre que fabrica, lo que coloca a las mujeres desde el neolítico o antes en una posición de alteridad en su calidad de diosa, tierra o madre. Cuando se escriben las narrativas de los mitos y ordenamientos de los pueblos, las mujeres quedan fuera de la institucionalización de los códigos emergentes. Por ejemplo, con la entrada de la herencia y las dotes, las mujeres son objeto de cambio para ser sacadas de su comunidad y acomodadas en otro grupo que resulte conveniente para los padres de familia. Su reducción a mercancías sin derechos les quita dignidad a las féminas, y ni qué decir si una mujer comete adulterio, será señalada como criminal de alta traición, no hacia el hombre. La infantilización de las mujeres, criticada en 1879 a través del personaje de Nora, la protagonista de Casa de Muñecas de Ibsen, converge con la crítica bovariana hacia los pater familia. Por ejemplo, cuando Nora le reprocha a Torvaldo su inequidad. Nora: han sido muy injustos conmigo. Papá primero y tú después. Jamás me amaron realmente, no como yo soy. Les parecía agradable, simpática quizá, estar en adoración delante de mí. Cuando estaba al lado de papá, él me exponía sus ideas y yo las seguía. Si tenía otras distintas, las ocultaba porque no le hubiera gustado. Me llamaba su muñequita y jugaba conmigo como yo con mis muñecas. Después vine a tu casa, de las manos de papá pasé a las tuyas. Durante varios siglos, pasando por el feudalismo y la burguesía, la mujer continuó con su rol de moneda de cambio. Casarse era igual a someterse al tutelaje marital. No obstante, la transición de la familia patriarcal al matrimonio conyugal surge durante el vasallaje, pues gracias a que ni el vasallo ni su mujer eran propietarios de cosa alguna, sino del placer amoroso de la vida en común, con lo más básico para llevar a cabo su coexistencia, equilibraban el intercambio marital con obligaciones y derechos más aparejados. Sin embargo, Simón da cuenta que los códigos europeos que se han redactado a partir del derecho canónico, del derecho romano y del derecho germánico son desfavorables para la mujer. Durante la Revolución Industrial se esperaría que por fin sucediera la paridad entre hombres y mujeres. No ha sido así, pues hasta la actualidad los salarios de miriadas de mujeres ejerciendo el mismo trabajo siguen siendo más bajos que los de los hombres. Nuevamente el eslogan de la reproducción familiar por encima de la producción económica continúa sometiendo a las mujeres. Son excepcionales los casos de mujeres brillantes como Rosa Luxemburgo o Marie Curie. Su trascendencia patentiza que no es la inferioridad de las mujeres lo que determina su insignificancia histórica. Su insignificancia histórica las condena a la inferioridad. Esta es la razón, dice Simón, de una vez más muchas ellas reclamen con nueva condición. Su reivindicación no es ser exaltadas en su feminidad. Quieren ser ellas mismas en el conjunto de la humanidad, que la trascendencia triunfe sobre la inmanencia. Quieren que por fin se les conceda los derechos abstractos y las posibilidades concretas, sin cuya combinación la libertad no pasa de ser una farsa.
Dice Simón, finalmente lo que se observa es que entre los dos sexos todavía no hay verdadera igualdad. En primer lugar, las cargas del matrimonio siguen siendo mucho más pesadas para la mujer que para el hombre. Es cierto que las exigencias de la maternidad se han reducido con el uso confeso o clandestino del control de la natalidad, pero esta práctica no se ha extendido universalmente ni se aplica con rigor, nos dice, dado que el aborto está oficialmente prohibido. Afirma en ese momento, muchas mujeres ponen en peligro su salud con maniobras abortivas sin control o se ven abrumadas por numerosas maternidades. El cuidado de los hijos y las tareas domésticas están a cargo de forma exclusiva de la mujer. Es cierto que comienza a abrirse para las mujeres las fábricas, las oficinas, las facultades, pero se sigue considerando que para ellas el matrimonio es una carrera muy honrosa que las dispensa de cualquier otra participación colectiva. ¿Cómo va a conservar todo su valor el mito de Cenicienta? Todo empuja a la jovencita a esperar a su príncipe azul fortuna y felicidad en lugar de intentar ella sola una conquista difícil e incierta. Esta esperanza es nefasta, afirma, porque divide sus fuerzas y sus intereses. Los padres educan a sus hijas pensando en el matrimonio en lugar de favorecer su desarrollo personal. Ellas le encuentran tantas ventajas que lo acaban deseando. El resultado es que es menos frecuente que se especialicen. Su formación es menos sólida que la de sus hermanos. Se implican menos totalmente en su profesión y se cierra el círculo vicioso. Esta inferioridad refuerza su deseo de encontrar un marido. Viene a cuento citar la obra de teatro que actualmente sigue en cartelera, No seré feliz, pero tengo marido. Numerosas obreras empleadas solo encuentran en el derecho al trabajo una obligación que sacudirían con el matrimonio. No obstante, al tomar conciencia de sí, de que pueden eludir el matrimonio por el trabajo, la mujer no acepta tan dócilmente su sumisión. Lo que desearía, sin embargo, es que la conciliación de la vida familiar y de una profesión que no le exigiera realizar acrobacias agotadoras, pero tenemos ahora que describirla primero tal y como la sueñan los hombres, ya que su ser para los hombres, dice Simón, es uno de los factores esenciales de su condición concreta. En fin, el desmontaje y la crítica al binarismo en el segundo sexo de Simón de Beauvoir deja varias hebras discursivas en el tintero. Sin embargo, como punto de capitón demos cuenta de la pertinencia, vigencia y radicalidad del pensamiento de Simón de Beauvoir para descentrarnos del amor-odio entre los sexos y más bien abonar a la inclusión de las otras, los otros y les otras. Simón de Beauvoir, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elvira, por esta exposición. Abrimos ahora la ronda de preguntas. Si desean participar, pueden escribir su pregunta en el chat o levantar la mano